En esta noche nosotros vamos a tener una prédica relacionada con lo que estamos haciendo. Y vamos a hablar de intercesión. Sí, que damos gracias a la pastora, a los pastores que nos dan esta oportunidad. Y vamos a hablar de intercesión. Eso es lo que venimos haciendo hace ya unos meses. Y queremos que la iglesia conozca más de lo que estamos haciendo. Porque a veces pensamos que hay un grupo por ahí que está orando, pero no sabemos por qué, ni qué es lo que están haciendo, y por qué yo no soy parte, y por qué yo quiero. Fíjense que le están dando tiempo y espacio para que se organice y entre. Pero hoy vamos a hablar un poco de intercesión. Y yo tengo el versículo bíblico del día de hoy, está el base que vamos a utilizar, está en el libro de Jeremías. Y tengo también mi manual de intercesión aquí. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Y voy a tener que poner un banquito aquí, así ustedes saben, ¿verdad? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. Anótelo por ahí, porque va a necesitarlo para la vida. El tema es más o menos un corazón intercesor. Ese es el tema, un corazón intercesor. Cuando hablamos de intercesión, estamos hablando de la acción de colocarnos en el lugar del otro para interceder por ellos. Imagínense de pronto que alguno de los muchachos y a veces hasta de los adultos sale por ahí y comete una infracción. Y en esa infracción, pues, imagínense que es de tránsito. Y entonces usted está preocupado. Y entonces llama a Wendell y le dice: Wendell, oye, estoy aquí, me chocaron, choqué, no sé qué tengo. Y Wendell le dice: espérate, déjame llamar a BJ. ¿Por qué? Él se sabe de tránsito, está envuelto en lo relacionado con el Intran o la DGC, qué sé yo, pero son dos instituciones que yo ni siquiera sé que una hace la otra, porque a veces los semáforos no funcionan. Y están encendidos. Y están encendidos. Pero llamamos a alguien que puede interceder por nosotros y ayudarnos en un problema que tenemos. A veces es una situación de salud, problema médico, y entonces pensamos en quién puede asesorarnos dónde ir. Le cuento una que me pasó a mí. En mayo, cuando mi esposo y yo regresamos, que nos fuimos unos días de vacaciones fuera, había una situación en el patio que yo la había visto antes, pero no se daba permanente, sino que era un momento que había un rebote de agua limpia en el patio y después ella misma se consumía y ya no estaba. Yo le decía a mi esposo y mi esposo decía: no, pero no está ahí, es normal. Pero un día él se encontró con todo el reguero de agua en el patio, bastante agua, y por muchos días estuvimos así. Y un día, en medio del ayuno de Daniel, en un tiempo de oración, yo digo: Señor, ilumíname a quién yo voy a buscar para esto. Por lo menos, y le digo textualmente, digo: Espíritu Santo, un sábado, ilumíname a quién yo le pido orientación. Y el Espíritu Santo me dijo: a Banaía. Digo yo: Banaía. Pero Banaía es abogada, que yo sepa, empresaria, que sabe Banaía de plomería. Pero obedecí al Espíritu Santo. Lídera, oiga, ¿cómo está usted? ¿Qué usted hace? Ay, excúseme que es sábado por la tarde, pero aquí estoy yo tengo tal problema. Y me dice Banaía: yo le tengo solución a su problema. Digo yo: ¿cómo, líder, así? El hombre suyo es Samuel Areche. Llame a Samuel y usted verá. Si le cogió el teléfono, líder, aprovéchele que le va a resolver. ¿Ustedes saben qué? La asesoría me salió gratis. El trabajo me costó, pero el problema quedó resuelto. ¿Por qué? Porque yo fui donde alguien que podía hacer algo por mí.
En la intercesión pasa algo parecido. Y el intercesor es quien se coloca entre Dios y otra persona para hacer lo necesario para que esa persona reciba un bien de parte de Dios. El intercesor debe amar a su prójimo, porque si no amamos al prójimo, es muy seguro que hay personas que no entrarán en nuestra lista de ser beneficiados con la intercesión. Si no, pregúntenle a un hombre que lo mandaron a predicarle a Nínive y él dijo, eso no merecen que yo interceda por ellos ni que haga nada. Y cogió y compró un ticket caro para otro lugar. O sea, en ese caso, es probable que el profeta estuviera prejuiciado con todo lo que él sabía de los ninivitas, porque eran malos. Si usted quiere, comience a leer los profetas menores para que usted vea quién eran los ninivitas. Dentro de sus acciones más crueles se cuenta que cuando ellos agarraban a un enemigo, lo amarraban de todas las extremidades de la pata de un caballo veloz en dirección contraria. Digamos que los pies se lo amarraban a un caballo que fuera en dirección sur y las manos, las extremidades superiores, se lo amarraban a un caballo que fuera en dirección norte. Una vez la persona estaba amarrada, ellos le clavaban la espuela a esos caballos en esa dirección. Ustedes supieron, ¿verdad? Eso eran de las cosas que hacían los ninivitas. Y decirle que a las mujeres embarazadas, ellos le daban un trato especial. Les abrían el vientre y estrellaban su criatura contra el muro. Eso eran los ninivitas. Ustedes podrán entender que Jonás tenía una, ¿verdad?, cierta animaversión contra los ninivitas. Pero eso es que el Señor nos manda a nosotros amar aún a los enemigos. Porque si no amamos a los enemigos, no vamos a orar por ellos. Entonces, para ser intercesor necesitamos conectar con el corazón de Dios, tener un corazón dispuesto. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que el Señor buscó entre toda la tierra a hombres que se colocaran a la brecha a favor de la tierra para que Él no la destruyera, y no lo encontró. Y yo le quiero poner eso en contexto. Imagínense la condición en que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando Jeremías le tocó predicar y a Ezequiel, que eran de la misma época. La condición en que el pueblo estaba viviendo y de desobediencia era muy grande. Y era tanta que ellos acarrearon que el pueblo tuviera que ser llevado cautivo a una potencia del momento, que eran los sirios. Y entonces, ustedes saben, pero los sirios eran unos muchachitos traviesos que Dios usó para darle una lección al pueblo. Sin embargo, Dios no quería que los sirios se llevaran a su pueblo cautivo, sino que Dios quería que el pueblo se arrepintiera para Él no mandar el castigo. ¿Y saben qué pasó? Pasó lo siguiente: ellos no obedecieron, pero tampoco dentro del pueblo aparecieron por lo menos una persona que dijera, yo voy a ser un intercesor para que eso no pase. Se hizo una asamblea en el cielo y Dios dijo, pero ven acá, ¿quién es que voy a mandar? Y no apareció nadie. Y entonces Dios dijo, y no lo hallé. Ahora usted me preguntará a mí, eso mismo lo hemos estudiado en el grupo de intercesión, ¿por qué Dios está queriendo, Omar, que hayan intercesores para que Él no destruya la tierra? Eso nos lo explicó Jen de manera magistral mientras daba la unidad número 1 de intercesión. Y es que Dios, cuando creó al hombre, le dijo, administrad la tierra
y ejerce autoridad sobre ella. O sea, lo creó y le dio autoridad sobre la tierra. Le dio el poder al hombre para que nombrara a los animales, para que administrara la tierra, para que la sometiera a la producción y hiciera con la tierra lo que él quería hacer para bien de la tierra. En ese escenario, es bueno que sepamos que Dios no rompe los contratos. Él no anula los contratos. Es por eso que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es hasta el fin del mundo, hasta el final suyo y del mundo. Usted puede llegar a mi final y sigue esa promesa para los que siguen. Dios entonces, como el hombre es quien administra la tierra, Él le pide permiso al hombre. Pero le pide permiso al hombre que se conecta con Él. Es por eso que muchas veces escuchamos de personas a la quien Dios le encomendó orar. Por ejemplo, oíamos a la pastora decir que Dios encomendó a unas personas que vinieron a este lugar y hicieron una declaración sobre este territorio para que este territorio se convirtiera en lo que es hoy, este lugar. ¿Saben qué? Eso Dios lo tenía escrito en la eternidad y ha usado personas que han escuchado su voz. Esas piedras estarían ahí si alguien no es sensible a colocarse en esa posición de servir para que tanta gente como lo que estamos aquí y lo que no han venido en el día de hoy podamos conectar con Dios. De modo, mis hermanos, que Dios no encontró intercesores. Es que los intercesores tenemos un compromiso serio y poca gente quiere interceder. Porque la brecha es lo siguiente. La brecha es que hay una pared que es la malla perimetral de su casa o de una institución y de pronto se derriba a un lado y se abre una brecha. Y si alguien no se coloca en ese espacio para evitar que penetren personas intrusas, malintencionadas a ese lugar, entonces los que están dentro corren peligro. Necesitan intercesores. Nos vamos poniendo en contexto. Pero llévelo al campo militar y piense que hay un frente abierto y hay un bando de este lado y otro del otro lado y se están atacando. Y de pronto los soldados de esta línea son abatidos, caen por tierra, están muertos o están heridos. ¿Qué ustedes creen que va a hacer el bando enemigo que está del otro lado? ¿Rompan fila y poseyámoslo todo? Eso es lo que pasa cuando en nuestra vida espiritual de alguna manera nosotros dejamos que se rompa un poquito el muro y no nos alertamos y no nos colocamos a la brecha a interceder. A veces nos descuidamos en la crianza y la atención de los hijos, de traerlo a la iglesia y después los hijos crecen y cuando ellos crecen, ellos deciden que no van a estar en la iglesia porque ellos no quieren. Y cuando ellos tenían que venir, no porque querían, sino porque tenían que venir, usted no lo trajo y le dijo, te conviene estar ahí. Tú sabes lo que quieres y yo sé lo que te conviene. Así que vamos. Yo le he contado que Heuris me dijo un día, y he obligado a ir a la iglesia esa. Y yo le dije, sí. Y no es esa. Es la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Te conviene estar ahí. Porque si tú no estás ahí, lo que te puede suceder, yo no podré hacer nada. Así que tú vas. Que yo me sé esa clase bíblica que van a enseñar lo mismo. Enséñala tú. Y óyame, todos los argumentos, yo tenía una respuesta, pero no era que yo la tenía ahí en el gatillo, era que el Espíritu Santo me daba la revelación. Ese día yo dije, Espíritu de Dios, ¿qué le voy a decir a este muchacho? ¿Me está desafiando? Si yo le digo que no, no va a volver más. Y es verdad que no es obligado, que es verdad que usted quiera, pero dice forzarlo a entrar. Sí, usted va. Entonces, ese muchacho que ahora no quiere ir, gracias al Señor, Dios me cuidó y mis hijos sirven al Señor. Ahora usted dejó que se cayera el muro que lo protegía, que era estar en contacto con Dios, con la iglesia, con la palabra, con las cosas espirituales, que lo iba a llevar a crecer y a ser protegido de todos los males que hay en la sociedad. Al menos iba a estar listo para defenderse.
Pero ahora usted no se coloca a la brecha, ahora usted solamente se angustia. Ay, Señor, ¿dónde estará ese muchacho? Si ese muchacho le pasa algo, ay, Señor, que no lo maten, por favor. ¿Y ustedes creen que eso es intercesión? Eso es desesperación. Eso es desesperación. Usted está en angustia y usted ahora lo que está es preocupado y ni siquiera puede tener paciencia, ni siquiera puede respirar, ni siquiera puede comer bien, ni siquiera puede estar en la iglesia, porque usted está aquí, está pensando, ay, si le pasa algo. Pero hay un momento en que hay que estar a la brecha por ellos. Y hay que estar como Nehemías, con una espada en la mano y con la otra trabajando. Trabajando, orando, intercediendo. Entonces, le cuento que la palabra intercesión o intercesor procede de una voz latina que significa hablar a favor de alguien. El Salvador, el Señor Jesús, intercede por nosotros, valiéndose de su atributo, justicia, misericordia. Él intercede por nosotros. El Señor es nuestro gran intercesor, Señor Jesús. Es bueno que ustedes sepan que Romanos 8:34, Hebreos 7:25 nos explican que Cristo intercede por nosotros. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por sus hijos. Ahora nos toca a nosotros colocarnos en los espacios a favor de la tierra para que Dios no la destruya. Y ustedes dirán, ¿y Dios quiere destruirla? Óigame, a Dios cuando hay pecado en la tierra, viene juicio. La Biblia lo dice. Una vez que hay pecado en la tierra viene juicio, pero cuando viene el juicio el hombre se arrepiente. O sea, el juicio es una manifestación de la justicia de Dios, que le da a cada uno lo que le corresponde. Y uno de los atributos de Dios es la justicia. O sea que cuando viene juicio no es porque Dios es malo, es porque la siembra, la ley de la siembra cosecha es inviolable. Todo el mundo cosecha lo que siembra. Y si la sociedad que tenemos está sembrando semilla de maldad y nosotros no estamos limpiando la tierra para sembrar la semilla de verdad y estamos intercediendo, porque aún en esa parábola del sembrador a nosotros nos toca evitar que las aves se coman la semilla, evitar que los abrojos la ahoguen y evitar que las rocas, las piedras, el fuego de la prueba la queme. Y eso se hace preparando el terreno para que cuando se lleve la semilla caiga en buena tierra. Y eso le toca a la iglesia a través de la intercesión. Entonces, si nosotros como iglesia, que tenemos el gran intercesor y Dios decidió pedirnos permiso a nosotros para hacer cosas, ¿por qué no nos colocamos en esa ruta? Debemos entonces nosotros pensar en cómo se hace vida de intercesión. Yo le voy a decir que no son 8 horas, no son 16, son 24. El intercesor es intercesor 24/7. El intercesor está durmiendo y él está durmiendo y él está intercediendo. Él se despierta y tiene a alguien en la mente y dice, ay Señor, mira fulano, que no lo vi en la iglesia, que no sé, ¿qué está pasando? O sea, el intercesor trabaja 24/7. Y yo le voy a mostrar con algunos versículos eso. Pero le quiero mencionar al gran intercesor de Génesis 18. La Biblia nos dice que Dios, por el pecado que se dio en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que no tiene nada que envidiarle a la ciudad en la que estamos viviendo nosotros hoy, Dios envió a decirle a Abraham que iba a destruir esa ciudad. Por algo simple, el Señor dijo, ¿haré yo algo y no se lo diré a mi siervo Abraham? Ya que él hablará de esto a sus generaciones. O sea, cuando somos intercesores, Dios, escúchelo hermano, hermana, Dios habla con nosotros y nos dice, mira, intercede por fulano, intercede por esto, ora por esto, porque Dios tiene contacto con nosotros, porque el intercesor está conectado con el Padre, conoce el corazón del Padre y el Espíritu escucha lo que pasa allá y viene y te lo dice. Y Dios le mandó unos ángeles a Abraham, pero también había una manifestación de Dios en esa visita. Y cuando a Abraham le dijeron que iban a destruir a Sodoma, Abraham oró día y noche. Yo quiero que ustedes sepan que lo que hizo Abraham es espectacular. Cuando nosotros vemos a un Abraham que estuvo
el día y la noche intercediendo. Y le dijo, mira, Señor, y si hay 50 justos en ese lugar, Señor, por amor a esos 50, tú no lo vas a destruir. Y el Señor le dijo, si hay 50, no la destruyo. Y Abraham dijo, y si me fallan los numeritos y no hay 50. Y siguió por 40, por 30 y por último por 10. ¿Y sabe qué? Abraham hablaba con Dios, pero lo hacía con temor y temblor. Le decía, ay, no se enoje mi Señor, pero si tan solo hubieran 10. Abraham había visto la conducta de los hombres de ese lugar, de los que vivían, de los habitantes de ese lugar, y sabía la condición. Uno se la olfatea. Y Abraham intercedió hasta toda la noche, que Dios le tuvo que decir, oye, mira, tranquilo, quédate ahí, que yo voy a sacar a tu familia. Yo lo voy a sacar. Y ustedes ven la historia que nos deja saber que la intercesión de Abraham hizo posible que Lot y sus hijas fueran sacadas de la ciudad. La mujer estaba siendo sacada, pero sus raíces eran tan grandes con la contaminación de la ciudad que ella estuvo una desesperación en el camino y deseó quedarse en Sodoma y Gomorra. Y eso dice la Biblia, que la convirtió en una estatua de sal. Cuando nosotros vemos intercesores como Abraham, intercesores como Nehemías, si vemos el capítulo 1 de su libro, encontramos que él era copero del rey, y ser copero del rey equivalía a probar la bebida que éste iba a beber, para que si había alguna sustancia venenosa, el copero se muriera y no el rey. Pero el copero tenía que estar con la sonrisa 200. ¿Sabe cuál es la sonrisa 200? De 100 a 100. Esa es la 200. El copero tenía que estar feliz. Porque si yo le estoy brindando una comida en mi casa y yo tengo la cara dura, ¿qué usted piensa? ¿Esto tiene cocorícamo? Entonces, ve el rey a Nehemías y le dice, tú estás raro. Pero el rey discernió y dijo, lo que tú tienes es aflicción de espíritu, ¿qué es lo que te pasa? Y dice que ese día Nehemías le contó lo que estaba pasando en su pueblo. Pero desde ese día que Nehemías supo con su hermano que el pueblo estaba en esa condición, la Biblia dice que él fue a orar. Y su oración dice que día y noche él le dijo a Dios, mira, Señor, está atento a la voz de mi súplica, que día y noche hago delante de ti. O sea que interceder es día y noche hago delante de ti. Entonces, Nehemías se convirtió en un intercesor que provocó que el rey se moviera a misericordia y le dijera a Nehemías, mira, si la casa de tus padres está así, yo voy a ayudarte. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y esa intercesión ante el trono ablandó el corazón del rey, y Nehemías pudo conseguir toda la madera y todo lo necesario, carta de permiso y todo, para llegar al pueblo y comenzar a restaurar los muros y luego el templo y la ciudad. ¿Por qué? Por un hombre que supo colocarse delante de Dios a orar por un pueblo que estaba muy cómodo. Los que se habían quedado estaban en ruina y los que se fueron no le importaba. Y habían pasado 70 años. O sea que la generación que quizá llegó jovencita como Nehemías ya estaban en mediana vida para los años que vivían. De manera, mis hermanos, que les cuento todo esto porque yo quiero que veamos cómo debe estar el corazón de un intercesor. El corazón de un intercesor, para ser usado por el Señor, tiene que ser un corazón que se haya quebrantado y purificado. Proverbio 17 nos deja saber a nosotros de ese corazón, pero también Jeremías nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. En la Biblia el corazón tiene varias aplicaciones. Sin embargo, en este contexto está hablando de lo que es el hombre en sí, de lo que piensa y de lo que él es. Y recuérdense que también Proverbio dice, tal es el hombre en su corazón, tal es ser. Así es. Entonces, nuestro corazón, como es así, perverso y engañoso, puede ser que nos confunda, que nos engañe en un momento. Entonces necesitamos decir, como dijo el salmista en algún momento, enséñame, a entender mis propios errores y líbrame de los que me son ocultos. También David en el Salmo 51 hablaba
en arrepentimiento de que ese corazón de él fuera cambiado. Pon en mí, oh Dios, un espíritu recto. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Dígale al Señor eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Miren, un día, yo se lo conté, pero si se lo conté, perdónenme de nuevo. Yo no sé si a usted le ha dolido, si le han robado y le ha dolido como cuando te roban, que tú sientes que te violaron tu privacidad, tú sientes que fue terrible lo que te pasó. Y cuando yo me recordaba de un ladrón que se entró a mi casa, lo único que a mí me deseaba mi corazón era que se muriera. Y ese pensamiento me atacó por varios momentos. Y ese pensamiento fue tan cruel que un día yo me alerté y me dije a mí misma: Milady, tú eres mala. Ustedes dirán, ¿cómo? Si tú eres mala. ¿Por qué tú quieres que ese ladrón se muera? Y la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Entonces mi corazón tenía que alinearse al corazón de Dios. Yo tuve que pedirle perdón al Señor y comenzar a orar a favor de ese ladrón. Y créanme que cuando yo le pedí perdón al Señor, yo me sané. Y ya yo me recuerdo del ladrón, y de verdad que yo le digo a veces a mi esposo: si ese ladrón estará vivo, ojalá que si está vivo Dios lo haya perdonado y se haya convertido al Señor. Yo espero un día verlo testificando, hablando de esto. Pero yo me sentía tan mal porque ese ladrón me había robado, nos había robado. Y como dicen los españoles, me habían robado 2 veces. Sí, fue difícil. Pero yo tuve que convertir mi corazón, que estaba perverso, quería que se muriera el ladrón, iba contra la voluntad de Dios, que no quiere que el impío perezca. Si usted de alguna manera en este espacio está recordando que usted tiene deseo de que alguien se muera porque fue tan malo que no merece vivir, recuérdese que Cristo murió por usted. Hay un escritor, y ya le cité el Salmo 51, versículo 10, que nos habla el salmista ahí de crea un corazón recto dentro de mí, un corazón nuevo y un espíritu recto. Pero hay un autor que se lo quiero mencionar, su apellido es Lee Howard. Él dice que el intercesor es alguien que se coloca ante el Señor como una vasija escogida para una vida de intercesión, pero que primero se le debe tratar el fondo para que éste pueda colocarse a interceder por otro. Una de las cosas que hemos aprendido en los grupos de clase de intercesores que se dan los jueves, como se le ha anunciado aquí cada semana, es que para yo poder interceder yo tengo primero que sanarme, tengo primero que revisarme, tengo primero que convertirme a Cristo, convertirme de todo mi corazón. Y este hombre nos enseña precisamente eso. Hasta que yo no sea tratada, yo no puedo interceder. Hasta que yo no sea liberada, yo no puedo liberar. Hasta que yo no sea sanada, yo no puedo sanar. El Señor trabajará con nosotros hasta que estemos dispuestos a entregarle totalmente a aquellas cosas que tenemos en la reserva. Hay personas que nos convertimos al Señor y tenemos reservas. Reservas con nuestras finanzas, reservas con nuestro tiempo. ¿Y quién dijo que hay que ir tanto a la iglesia? ¿Y quién dijo que hay que estar yendo para encuentro todos los trimestres y haciendo esto? Y comenzamos a cuestionar, porque no le convertimos áreas de nuestras vidas al Señor. Y cuando esas áreas están todavía ocupadas por otras cosas, es muy difícil que nosotros veamos la necesidad de orar y de interceder por otros, porque nosotros mismos necesitamos que intercedan por nosotros. El Señor no nos va a obligar a rendirnos. Nosotros tenemos que rendir la voluntad. Ahora sí te puedo asegurar que Dios, como buen maestro, te dará clases que te harán rendirte. Y a veces sí. Si es de Dios, a Él sea la gloria. Nos dará clase que tengamos que rendirnos. Y a veces nuestra clase es una enfermedad, es un diagnóstico, es una pérdida del empleo, es una ruptura
en la familia. A veces nuestra enseñanza está relacionada con situaciones de incomodidad y tenemos que aprenderlo. El Espíritu Santo va a estar tratando nuestra vida en la medida en que nosotros dejemos que seamos tratados. Ahora, a veces el Señor nos hace tocar fondo para que cuando lleguemos allá nos demos cuenta que tenemos que mirar hacia arriba, porque cuando tocamos fondo vamos a buscar hacia arriba. Entonces a veces tocar fondo es lo único que necesitamos para que nos podamos mirar hacia arriba. Y cuando nuestra entrega al Señor sea total, aquello que estaba en nuestra vida estorbándonos, llámese pecado que conocemos, de omisión o de comisión. Porque a veces decimos, no, es que yo me he guardado para el Señor, yo no peco. Pero no peca de comisión, pero peca de omisión, que es dejar de hacer lo que te toca. Si a mí me toca servir en un espacio, yo no sirvo, yo dejo de hacerlo, mi pecado fue de omisión, de dejar de hacer lo que me tocaba. Pero en ocasiones incluso nos vemos tan vulnerables a no obedecer a Dios y tan tendente a hacer las cosas de la carne, porque ya Gálatas nos enseña que cuando somos gobernados por el Espíritu Santo no hay ley sobre nosotros, pero que las obras de la carne son manifiestas. Y ahí enlista una manifestación amplia de las cosas de la carne. Yo esta noche le voy a mencionar algunas, pero quiero dejarle este versículo de la primera lección de guardianes del reino que vimos en clase de intercesores. Los guardianes del reino debemos ejercer a través de la guerra espiritual con responsabilidad, o sea, la oración agresiva con responsabilidad, para nosotros poder ser defensores de los demás. Y en esta lección nosotros vimos que realmente el cristiano en la intercesión tiene una batalla. Y si bien a veces estamos como los boxeadores en un extremo y en el otro extremo, un grupo por allá que es demasiado guerrillero y otro grupo del otro lado que es demasiado pasivo, el Señor nos llama al punto de equilibrio. Nos llama a saber que no tenemos una guerra constantemente, ni estamos enfrentando que todas las cosas no es el diablo. Si usted es irresponsable y llega tarde al trabajo y le hacen una amonestación, no fue el diablo, fue que usted se levantó tarde y no llegó. Entonces, hay una anécdota muy interesante por ahí, se la atribuyen a Martín Lutero, que un día encontró a Satanás llorando en un tocón. Que aquí hay gente que no sabe lo que es un tocón, pero eso es cuando un árbol se cae, lo cortan y queda el tronco, y entonces ese pedazo de tallo se va puliendo ahí, y la gente a veces se sienta en esos tocones, y a veces cuando lo cortan, que lo talan, pues queda planito y se sientan. Y Satanás estaba llorando, como decimos los dominicanos, rajado, dando gritos. Y le preguntó a Martín Lutero qué le pasaba, y él le dijo, ay, por tantas cosas que los evangélicos me pegan que yo no hice. No estamos defendiéndolo porque él, ni corto ni perezoso, se aprovecha. Pero si usted es dormilón y deja la puerta abierta y se entra un ladrón, ¿usted cree que fue el diablo? Usted es perezoso, y aunque usted pensó que la puerta estaba abierta, como hace mi esposo me dice, negra, ¿cerraste la puerta? Sí. Ah, sí, está cerrada. Porque los contadores son así, a ellos no le diga que dio tanto, ellos van a comprobar que dio tanto. Entonces, si usted es de aquellos que se descuidan en sus responsabilidades y le pasan cosas que son producto de su siembra cosecha, tiene que examinarse, porque no siempre hay una guerra, no siempre hay un ataque. Si usted sufre de diabetes y no se toma los medicamentos y hace una crisis, no fue un ataque de las tinieblas. Hello. Eso no fue un ataque de las tinieblas. Esto fue un descuido. Llámele por su nombre. Si usted sufre de hipertensión y usted dice que no, que es una malicia de la tiniebla, que usted no sufre de nada, que usted está bien, y el cardiólogo le dijo, mire, usted tiene una situación, necesita hacerse este estudio, y ahora vimos esto y le toca este tratamiento. Mire, ore. Y yo aprendí algo de T.B. Joshua. Él decía, si el Señor lo sanó y usted toma un medicamento, la mejor muestra es que usted va a estar tomando el medicamento y habrá un día
que usted no se va a dar cuenta cuando paró el medicamento y coge para el médico asustado y le dice, ay doctor, yo no me doy cuenta que yo tengo tantos días que no me tomaba los medicamentos, evalúeme, y el doctor lo evalúa y le dice, pero ¿y usted sufría de la presión? Y dice, sí, usted me tiene tratamiento, pero su corazón está bueno, ahí usted ya deja de tomar los medicamentos. Somos el señor tibilloso, al que ya está con el Señor. Entonces, hay que ser responsable. El intercesor tiene que ser responsable de sus actos. Y esto nos enseña muy bien que hay luchas que son no contra carne y sangre. Y eso está en el libro de los Efesios capítulo 6 verso 12, alto conocido. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra guerra tiene su fundamento en esta carta. Si usted piensa que no hay lucha, que las luchas son falsas, ahí hay una descripción de que sí hay luchas. Ahora, de que todo es lucha, no. A veces hay luchas que sí son espirituales. ¿Cómo usted lo va a discernir? Cuando usted está tan conectado con Dios y su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le va a decir, tranquila, tranquila, que no te va a dar nada. Lo que estás sintiendo ahora es algo que tú solamente tienes que someterlo. Y entonces usted se da cuenta, el Espíritu Santo le va a hablar, le va a decir tranquilo, tranquila, paz. Y a veces nos pone esa gente que nos dice, tranquilo, tranquilo. Hay un momento, en una ocasión yo tuve una situación de salud crítica, me sometí a una cirugía que no me tocaba hacérmela, porque mi médico me había dicho que podía esperar. Y me chequé que en otro médico, ese médico me puso un turbo y me dijo que yo tenía que operarme corriendo. Y entonces yo me operé y yo me metí en un problema serio porque no me tocaba y mi momento no era el mejor. Emocionalmente yo estaba debilitada. Y el enemigo, como buen estratega, él aprovecha los momentos vulnerables para él entrarte los pies y tú te caes. Porque si tú siempre estás alerta y no te puede atacar, él dice, bueno, ahora como ella está así, ahora es que yo puedo entrar ahí. Y cuando yo me vine a dar cuenta de la situación, ya estaba en medio de la cirugía. Y fue una batalla fuerte, pero luego de ahí, en medio de todo eso, yo tuve que aprender. Y con esto quiero dejarle de testimonio que puedan de alguna manera saber que aún la elección de un médico, la elección de un profesional que le va a apoyar en algo, usted tiene que orar. Porque dentro de todas las profesiones hay personas que sirven al diablo. Y que cuando usted se puso en manos de esa persona y usted no tiene fuerza ahí, nadie está de afuera intercediendo por usted como estaba yo en ese momento, que lo único que tenía eran mis 3 muchachitos chiquitos, que le dije, miren, esto es lo que tengo, si me muero, esto, aquello, lo otro, y dejé a esos muchachitos dando gritos. Pues llegó un momento que después que llegué a la casa, que me dieron el alta, yo me infecté en la sala de cirugía. Y yo me llené de tanto absceso en el abdomen que tenían todos los días que drenarme por un lado. Yo estuve al borde de lo que los médicos le dicen una septicemia. Pero esa noche, cuando a mí se me abrieron todos los puntos y yo pensé que me estaba mojando porque había una gotera donde yo dormía, yo tenía una poncherita llena con una toallita y le dije a Heuri, ven, que se llenó la poncherita para que la cambie. Y Heuri viene y dice, no mami, no está llena. Sí, yo estoy mojada. Y cuando Heuri me ve, yo tengo todo mi abdomen lleno de pus. Y yo le dije, dame una toalla. Y yo me agarré mi barriga y lo que sigue ustedes no le conviene saberlo. Vamos para el médico. Digo, ahora no puedo ir ahora. Si voy ahora me muero. Yo voy a orar. Y yo me agarré mi barriga, me la apreté y dije, mira Señor, yo obré en desobediencia, no me tocaba operarme, este es un momento crítico, yo estoy sola, yo no voy a salir que estos muchachitos así, que yo salga por ahí, que ellos no me vuelvan a ver, no, estos niños me necesitan a mí. Y en lo que yo haya fallado en este punto, yo te digo Dios, que tú tomes misericordia de mí, te acuerdes, y restaura mi vida en el orden tuyo. Y oré, más de ahí dije. Y al otro día en la mañana yo llamé a la doctora y fui, ella me examinó, me chequeó, me drenó, me puso otro dren, tenía que irme a drenar todos los días y después conseguí una enfermera que iba a la casa y me drenaba. Y ya, hasta que finalmente superé esa fase. Eso me enseñó bajo el dolor, que cuando estamos vulnerables no nos podemos exponer, porque nos exponemos a situaciones que luego no podemos resolverlas.
Entonces el intercesor tiene que saber que si está vulnerable, tiene que pedirle a los demás, cúbranme, necesito apoyo, necesito dirección, necesito guianza, necesito que Dios me guíe sobre esto. Por eso tenemos que tener, y la hermana Lili próximamente va a lanzar la oración 3x3, o tú ora por mí que yo oro por ti. Y entonces necesitamos saber eso, ya estoy casi en el cierre. Es que la intercesión se convierte para nosotros en una obligación de estar santo. Y le voy a decir por qué, solo se lo voy a mencionar, lo demás lo van a aprender allá. Cuando somos intercesores, investigamos cuáles cosas pudiéramos estar arrastrando de nuestra familia y renunciamos a ella. Cuando somos intercesores nos damos cuenta de que hay pecado deliberado que nosotros tenemos que evitar. Cuando somos intercesores, nosotros nos damos cuenta que nuestras emociones a veces nos engañan y que las sometemos a Dios. Por ejemplo, la ira es una emoción que se manifiesta con el enojo. Y es una emoción natural, como son las otras emociones básicas. Pero el Señor nos dice, el Señor nos dijo, no se airen. ¿Por qué Él nos dijo que no se airen? Porque ¿quién creó las emociones? Él nos hizo emocionales. Y si Él dice no se airen, está diciendo no sean emotivos. No tienen esas emociones, se las quito. Él dijo, airaos, pero no pequen. O sea, te puedes sentir en un momento mal, pero tiene que devolverte, como dicen los muchachos hoy, devuélvete, que te pasaste. Tenemos que renunciar a prácticas del ocultismo, tenemos que renunciar al rechazo. Miren, un intercesor que esté manejando rechazo, el enemigo se lo va a comer con yuca. Porque el que maneja rechazo, si a alguien le dieron un regalo al lado suyo, dice, a mí no me regalan y a él sí. El que maneja rechazo, alguien lo abraza a usted, y el que maneja rechazo dice, y a mí no me abrazan. A mí es la única que no me abrazan en esa iglesia. Maneja rechazo. ¿Cómo usted cree que puede interceder? Porque cada vez que en una situación como esa se vea afectado, va a traer raíz de amargura, se va a enfermar espiritualmente y no podrá interceder porque está contaminado con una situación que tiene que sanarse. Otro está relacionado, y con esta ya cierro, son las palabras ociosas. Un intercesor, y en esta semana el Señor me tocó fuertemente con eso. Y es que nosotros pronunciamos palabras ociosas como de manera espontánea. O sea, decimos cosas, yo me estoy muriendo. Parece simple, ¿verdad que sí? Pero usted se está muriendo. Usted está declarando con su boca. La declaración de fe dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Si usted se está muriendo, usted se está muriendo. Usted lo está declarando. Y voy a mencionar. En ese contexto, el Señor me estuvo tratando la semana. Y se me presentaron 2 oportunidades de trabajar con alguien. Y hubo una persona que textualmente lo iba a leer. Me puso un mensaje, yo le mandé una reflexión que encontré de eso. Y esa persona me puso una lista de las renuncias que hacía a todas las palabras que había dicho. Todas las palabras que había dicho. Pero de esa persona hubo una que no me dijo que había renunciado, se quedó callada frente a algo que sí me había dicho. Y yo luché y yo le rogaba, ¿sabe por qué lo digo, Kenia? Porque si tú dices que tú quieres que ojalá se te caiga el pelo, tú estás estableciendo que tu pelo se caiga. Es un poder que tú tienes en la palabra y tú le estás estableciendo. Y entonces si yo te digo, ay no digas eso, renuncia a eso, ¿qué tú tienes que hacer? Revocar esa palabra. Mira, Señor, perdóname, yo aquí en un momento de arrebato con este pelo enredado dije esto, pero no, yo quiero mi pelo, Señor, yo renuncio a esa palabra, cancelo eso y bendigo mi pelo en el nombre de Jesús. Pero si tú dices la palabra y tú la mantienes, no te retrata de ella, tú le das poder y autoridad a esa palabra para que gobierne tu vida. Entonces necesitamos renunciar a eso, de manera que eso está en Mateo 12:36 al 37, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. De manera, mis hermanos, que concluyo con la interrogante. Primero, la afirmación: si queremos ser colaboradores de Dios, como dice su palabra, que nosotros somos labranza de Dios, colaboradores de Dios en su obra, entonces nosotros debemos hacer una mirada introspectiva,
mirarnos hacia adentro, hacia adentro y hacer una evaluación de nosotros mismos. Este jueves pasado nosotros tuvimos una de las clases y en esa clase terminaba a las 9 y una vez concluida la clase era un nivel tan profundo que nosotros comenzamos a interceder y ahí no hubo, eso era, óigame, no había manera de que nos apagáramos. O sea, todas las cámaras estaban encendiéndose y la gente estaba clamando y renunciando y observándose y haciendo balance de su vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser intercesores. Les repito, buscó al Señor dentro de la nación y a quienes se colocaran a la brecha, en la hendidura, para que el ejército enemigo no entre y lo destruya, y no lo encontró. Y si Dios viene aquí ahora y dice, ¿quién quiere ser intercesor? ¿Quiénes quieren colocarse a interceder? La pastora recientemente, en el año pasado, ella comenzó temprano con ese sentir de crear un ministerio de intercesión, un departamento de intercesión. Y finalmente se inició antes de mediados del año pasado. Y cuando iniciamos, ella estableció 4 grupos, le llamamos línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Y comenzamos entonces un tiempo de oración de matutinos que hacemos todos los jueves a las 5 de la mañana. Comenzamos con este manual. Hemos estado trabajando durante ya 3 meses y más, trabajando para que aprendamos a interceder. Y cuando le digo que hemos estado trabajando, me refiero a que no es tan fácil. Hoy hemos dado pinceladas. Hay un grupo de los facilitadores aquí, como Yaviani, como nuestra hermana Magnoli, como nuestra hermana Jen, como Heuri, como Mañón. Un grupo que hemos estado en la formación, enseñando, compartiendo. Y hemos tenido gente muy activa que han estado ahí. ¿Y saben qué? Hemos tenido mucha gente con deseo. Cada noche cuando llego hay gente que me dice, yo quiero ser parte del grupo de intercesión. Cada noche. Y por eso se van a abrir nuevos grupos. Ojalá que la iglesia completa quiera ser intercesora. Porque sabe que la intercesión nos va a llevar a estar en el corazón de Dios, en la mirilla de Dios, estar listo, estar consciente de que no podemos negociar nuestra relación con Dios. La intercesión nos va a colocar precisamente en esa dedicación y en esa consagración al Señor, que va a permitir que la iglesia completa entienda su responsabilidad. Nosotros somos los llamados a rescatar al perdido. La guerra espiritual es una batalla por el botín, y el botín son las almas. El botín son las vidas, lo que se pierde o lo que se pierden. Y si nosotros como creyentes nos damos cuenta que la gente quiere servir al Señor, pero tiene obstáculos. Cuando nos dan una clase de líderes nos encontramos con todas las dificultades que la gente enfrenta. Y a veces nos acercamos a alguien y nos damos cuenta que está luchando, tiene batalla, quiere pero no puede. ¿Sabe lo que le pasa? Que necesita ser liberado, necesita un intercesor. Póngase de pie, por favor. Si nos pueden poner debajo una canción, solo voy a orar. Lo que ustedes quieran saber más de intercesión, les invitamos a que ustedes sean parte de este gran mover de formación de intercesores. En los grupos, esa es una responsabilidad que se va a estar distribuyendo posteriormente. En qué grupo se van a estar insertando, va a haber un grupo nuevo y eso. Pero la realidad es que Dios nos está llamando a que como colaboradores de Él, nosotros estemos en la disposición y en la disponibilidad de colocarnos en la brecha a favor de los demás. Ayer la pastora nos llamaba y nos decía a interceder agresivamente. El hijo de Rocío está crítico. Y uno le pone a los grupos de una vez un mensaje y la gente se activa. Muchos responden de una vez y comenzamos a interceder, a orar. ¿Y saben qué? A veces intercedemos y no pasa lo que queríamos, pero pasa lo que Dios quería que pasara o lo que Dios permitió que pasara. Pero muchas veces hemos visto cómo Dios ha librado vidas, ha librado personas, ha sanado, ha transformado,
ha dejado con vida, ha sacado de la oscuridad, del oscurantismo a mucha gente. Si hay alguien en esta noche que quiera aceptar a Cristo como Salvador, levante su mano. Hay alguien, venga, pase adelante. Y ven tú mismo a orar por él. Ven, Miguel.